Entonces hoy continuamos con esta segunda parte de levantaré un profeta como tú, refiriéndose a Jesucristo. Y esta segunda parte se subtitula Sacerdotes y Profetas. Recuerden que Moisés está otra vez recordándole y exhortándole al pueblo de Israel joven, dispuestos a obedecer la palabra de Dios, porque van a entrar a la tierra prometida, pero allí van a tener que vivir no de acuerdo a cada uno a sus criterios, sino van a tener que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque a veces la mente del creyente no cierre según nuestra experiencia o según nuestra forma de pensar, pero el verdadero creyente es aquel que obedece la palabra de Dios a pesar de que mis pensamientos no se cierren, no me expliquen. Primera pregunta, ¿cuál es la herencia de los levitas? Y ahora entramos en el capítulo 18, y en el capítulo 18 está Dios, o mejor dicho Moisés, enseñando acerca de cómo deberán ser los sacerdotes y profetas, los que son siervos de Dios. Versículo 1 del capítulo 18 dice, la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Es decir, cuando ellos entren a la tierra prometida, a ellos no le darán ninguna tierra a cultivar ni a criar ganados, sino vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Usted se acuerda cuando aprendimos Levíticos que hay ciertas ofrendas de sacrificios que dejan parte de esa ofrenda. Es el caso de sacrificios de comunión o sacrificios de expiación o de por la culpa. Entonces esas partes de las ofrendas que quedan, porque se entregaba parcialmente a Dios al fuego, y lo que resta iba para los levitas o para los sacerdotes. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia según les prometió. Esto es porque los levitas no tienen herencia porque Dios mismo es su herencia. Es decir, ellos viven para Dios. Por eso los levitas y los sacerdotes son propiedad de Dios. Por lo tanto, Dios los alimenta con las ofrendas entregadas a Dios. La herencia de los levitas es Dios. Es decir, ellos viven para Dios, deberán vivir por Dios y deberán ser suplidos por Dios. Por lo tanto, Dios es el objetivo de su vida. Así deberán ser los levitas. De alguna manera, si algunos pensarán que esto es entonces para los pastores o misioneros o copastores y no es cosa para mí. Pero tenemos que pensar que nosotros también de alguna manera somos levitas espirituales, les dije. Porque de alguna manera nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios, para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, de alguna manera espiritual también somos levitas. Entonces, de alguna manera espiritual, nosotros también, nuestra herencia debe ser Dios y no las cosas de este mundo. Y además, Dios es quien suple nuestras necesidades porque nosotros somos levitas espirituales. Dios es el que nos suministra, nos ministra y nos hace que podamos subsistir en este mundo por lo que viene de la mano de Dios. Por lo tanto, uno debe vivir sirviendo a Dios, alimentándose con las ofrendas de diezmos. En realidad, esto es para los siervos de Dios. Dios es el proveedor para sus siervos. Por lo tanto, tenemos que saber que uno, cuando es siervo de Dios, no preocuparse en qué negocios hacer o qué trabajos hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos es fielmente dar a conocer la palabra de Dios, alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se esmera, se compenetra en su tarea principal, que es de llevar la palabra de Dios al pueblo, entonces Dios es el que va a sustentar a esos siervos fieles a la palabra de Dios. ¿Y cuáles deberán ser los alimentos de los sacerdotes? Versículos 3 al 5 dice, cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. Fíjense que en todo sacrificio, estamos excluyendo el sacrificio de holocausto, porque el holocausto es un sacrificio que se entrega completamente quemado al animal, no deja nada para los sacerdotes.
Pero excepto la ofrenda del holocausto, todas las demás ofrendas quedan para compartir. Pero en esto que quedan para compartir, ya Dios le asigna a los sacerdotes la parte de la espaldilla del animal, sea cual fuere el animal, y las quijadas. Las quijadas son las partes que quedan del cuello, ¿no? Y los intestinos. También les darás las primicias de tu trigo, porque también se entregaban con los animales, ¿se acuerdan? También se entregaban granos, ya sean molidos o en granos propios, o también entrega de vinos o aceite de libación, que son líquidos, ofrenda de líquidos de libación a Dios. Entonces, de todas estas cosas, así como la primera lana que esquile de tus ovejas, todas estas cosas quedan en poder del sacerdote, porque Dios le ordenó darles al sacerdote. En realidad, esto eran ofrendas entregadas a Dios, por lo cual, si estas ofrendas quedaban consagradas a Dios, quedaba en la propiedad de Dios, y eso es lo que Dios entonces le entregaba a sus siervos. O sea, no se entrega directamente a los sacerdotes. Esta es una ofrenda a Dios, no es una ofrenda al sacerdote. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus para que estuvieran siempre en su presencia ministrando en su nombre. Esa es la tarea que deben tener. Para que no haya discusiones, Dios ya preestablece las partes que corresponde a los sacerdotes. Para que no se peleen, dice, bueno, esta parte, la espaldilla, las quijadas y los intestinos son para los sacerdotes y todo lo demás pueden compartir entre el pueblo, entre otros levitas y comer en la presencia de Dios. Pero esto queda para los sacerdotes. Y se tienen derecho a ello los que siempre están en la presencia de Dios ministrando en su nombre. Es decir, los sacerdotes deberán cumplir sus tareas en ministrar en el nombre de Dios las tareas que Dios le ha legado para poder gozar de estos alimentos que Dios les ha asignado. La pregunta 1 siguiente dice, ¿qué ocurre si un levita se traslada a otro lugar que Dios le haya escogido? Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí, en la presencia del Señor. Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. Esto es porque se acuerdan, solo algunos levitas servían en el templo, ayudando a los sacerdotes, y los demás estaban dispersos en distintas ciudades, incluyendo las de refugio, ¿se acuerdan? O sea que cuando los levitas entren a Canaán, no van a vivir todos los levitas en el templo de Jerusalén, sino, ¿se acuerdan que Dios le dijo, los levitas van a vivir distribuidos en todos los pueblos donde haya el pueblo de Dios, en distintas tribus, porque ellos tendrán que cumplir la tarea de ser siervo de Dios en aquellos lugares, en todas las ciudades repartidas a lo largo de Canaán. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, no todos viven en el templo de Jerusalén. Entonces, estos levitas que viven en distintas ciudades, incluyendo las de refugio, ¿se acuerdan que había 6 ciudades de refugio? 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán, y enseñando las palabras de Dios, a cumplirlas y hacer cumplirlas. Y puede darse el caso de que a un levita, por de pronto, que vivía y trabajaba en alguna de las ciudades del interior, desee servir en el templo de Jerusalén, por ejemplo. En ese caso, él puede ir al templo, pero eso tiene que estar confirmado por Dios, que Dios le haya dado esta orden de ir a servir allá. Entonces, en ese caso, él puede trasladarse a trabajar en el templo de Jerusalén. La historia narra que Israel, y por no obedecer estas órdenes de Dios de sustentar a los levitas, estos levitas, para poder sobrevivir, empezaron a dedicarse a las actividades humanas. Entonces, si están trabajando en el negocio, van a trabajar el campo, ganadería, en vez de trabajar en las cosas de Dios, estos levitas empiezan a ser negligentes
a las actividades relacionadas a Dios. Es decir, se hacen negligentes a las actividades de servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No tienen tiempo para enseñar la palabra de Dios, no tienen tiempo para hacer cumplir la palabra de Dios. Entonces, esto produjo efectos negativos en la fe de los israelitas, que fueron luego a buscar a los ídolos paganos. Esto es lo que en realidad ocurrió. Entonces, porque Israel, los israelitas, no sustentaban a los levitas tuvieron que ir a trabajar siendo negligentes en la tarea de enseñar la palabra de Dios. Entonces la fe del pueblo empieza a menguar. Entonces ellos, en lugar de buscar a nuestro Dios verdadero, iban a buscar a los ídolos paganos. Entonces Dios le dio todas estas maneras de servir a los levitas, es para el beneficio del pueblo. Pero por no cumplir estas palabras de Dios, dijeron, ¿por qué yo voy a entonces mantener a los levitas? Que ellos se mantengan por sí mismos, decían. Pero si Dios lo dispuso, es por alguna razón. Entonces, al no cumplir estas órdenes de Dios, terminaron siendo perjudicados los israelitas porque terminaron adorando ídolos y fueron castigados por Dios. La pregunta 2 dice, ¿qué costumbres abominables no deberían imitar cuando el pueblo de Israel entre a Canaán? Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imite las costumbres abominables de esas naciones. Nadie, dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Bueno, todas estas cosas son abominables, son cosas que a Dios no le agrada. Estas costumbres paganas de adorar a sus estatuas, de los ídolos, eran costumbres abominables para Dios que no se debía hacer el pueblo de Dios. Dios ordena terminantemente a no seguir las costumbres mundanos que son de desagrado para Dios. Bueno, algunos aquí podrán pensar, bueno, yo no estoy adorando ídolos. Yo siendo creyente, siempre adoro a Dios, pero no a las cosas del mundo. Pero si nos ponemos realmente a pensar, ¿estamos seguros que no estamos siguiendo las creencias de este mundo? Porque aquí lo que se llama los ídolos o la idolatría eran las creencias del mundo en esa época. Hoy cambió de época, hoy día en nuestros tiempos modernos, tal vez la creencia moderna, la creencia del mundo, no es ir a buscar y a reverenciar unas estatuas, porque el tiempo ha cambiado. Pero ¿qué dice hoy la creencia del mundo hoy día? La creencia del mundo va a buscar su felicidad en otras cosas. La creencia del mundo hoy día dice que Dios ya no existe, Dios ha muerto. La creencia del mundo dice lo que ahora vale para nosotros es la ciencia y la tecnología. La inteligencia del hombre es lo que realmente debemos confiar y no en las supersticiones, cosas que no se ven. Bueno, esto es la creencia hoy del mundo y esto es otra forma de la idolatría de hoy día. Tenemos que tener cuidado de no, entonces, imitar todas estas costumbres y las creencias del mundo hoy día. Aquellas creencias del mundo que vaya en contra de la palabra de Dios, tenemos que saber discernir y rechazarlas, no tomar. Aunque hoy día todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto. Pero si todo el mundo lo hace, pero si eso que hace todo el mundo no está de acuerdo con la palabra de Dios, no debemos perseguir ni imitar esas costumbres abominables de hoy día, del mundo. Entonces, tenemos que tomarla bien esto como actualizado, aplicado al día de hoy. ¿Y por qué dice? Porque dice el versículo 12, cualquiera que practique estas costumbres se hará abominables al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso.
hacer hechicería, hacer tarot, todas esas cosas, es ir a consultar al diablo, al enemigo, a los demonios. Por lo tanto, no tenemos que hacer eso. Tenemos que ir a consultar al verdadero Dios nuestro, que nos ama, quien es nuestro Dios, Jesús. Estas son las razones por qué Dios ha aniquilado a los pueblos cananeos y los ha echado de sus tierras. La razón es porque ellos no adoraban a Dios y hacían cosas abominables a los ojos de Dios, quemando en fuego sus hijos, haciendo conexiones con los muertos, en fin, todas estas cosas que para Dios no es agradable, porque al fin y al cabo aquel que empieza a conectarse espiritualmente con Satanás, vieron que hoy día hay mucho también satanismos, ¿no? Adoran a Satanás, adoran a los demonios, adoran a los muertos. Todas estas cosas hacen que uno termine maldecido por estos espíritus malignos. Luego los israelitas recibieron el mismo castigo también por haber cometido los mismos pecados de los gentiles. Ellos terminaron imitando, lamentablemente, a este pueblo gentil adorando a los ídolos. Pero Dios los ha estado esperando para que ellos se arrepientan con paciencia, para poder bendecirlos nuevamente como pueblo de Dios. Pregunta número 3 dice, ¿por qué Dios prometió levantar de Israel un profeta como Moisés? Versículo 15, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Bueno, si ustedes recuerdan cuando los israelitas estuvieron en el monte Horeb o en el monte Sinaí, cuando Dios se presentó ante ellos en el monte Sinaí a través de fuegos, humos, relámpagos terribles y voces como truenos, el pueblo se amedrentó y dijo, no queremos escuchar esta voz, porque cosas que no queremos morir. Es decir, el hombre que es pecador, cuando entra en la presencia de Dios, empieza a sentir este temor por el pecado mismo, pero si uno es limpio con el pecado, por la sangre de Jesús, no siente temor, sino se siente gozo, alegría y la paz en Cristo. Pero lo que tienen el pecado todavía sin resolver a través de Cristo, siente miedo, temor y preocupación delante de Dios. Y ellos no querían escuchar la voz de Dios. Y por eso Dios le dijo, bueno, entonces voy a poner un intermediario entre el pueblo y Dios. Ese intermediario fue, en este caso, Moisés. Por eso, y aquí dice, no se debe consultar ni escuchar a los hechiceros y adivinos paganos, pues Dios no se manifiesta así. Dios se manifiesta a través de profetas, a través de personajes intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque Israel no deseaba escuchar la voz de Dios directamente, sino por intermedio de un profeta. Y ese caso fue Moisés. Entonces, de ahora en adelante, para que Dios pueda comunicarse con el pueblo, Dios entonces envía a muchos profetas. Y los profetas son los que transmiten la voluntad de Dios hacia el pueblo. Eso es lo que pasó en realidad. Pero aquí en realidad Dios está insinuando otra cosa. Además va a haber un verdadero intermediario entre el pueblo y Dios, aquel que va a representar a Dios como un sacerdote, como un verdadero profeta, que va a ser el Mesías nuestro, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice, va a levantar en Israel un profeta como yo, como Moisés, se está refiriendo al Mesías, quien es Jesucristo. Dice, ¿cómo es la autoridad de este profeta y cuál es su tarea? ¿En qué sentido Jesús es el verdadero profeta? El versículo 18 dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Esta palabra, si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Pedro, cuando Pedro le dijo a los judíos predicando sobre Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro subió al templo y le dijo al lisiado, oro y plata no tengo, pero en el nombre de Jesús levántate y anda?
Bueno, en ese momento, cuando todos los judíos estaban asombrados, dijo muchas cosas para hacer dar cuenta a los judíos que este Jesucristo es el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Y este es parte del sermón de Pedro, que está registrado en Hechos 3, 22, 23. Pedro está diciendo, ¿se acuerdan? Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Bueno, esta palabra que está diciendo Pedro, refiriéndose a este versículo 18-19 del Deuteronomio, dicho por Moisés, está diciendo Pedro que esto se refiere a Jesucristo. Por eso Dios está profetizando en este momento a través de Moisés acerca de aquel Mesías que Dios le va a enviar, que va a ser como otro intermediario tan poderoso, con tanta autoridad como el profeta Moisés, pero que va a ser en realidad aquel verdadero Hijo de Dios, el Mesías, que fue prometido por Dios. La pregunta 4 dice, ¿pero qué ocurre si un profeta se atreve a profetizar en el nombre de Dios, pero no dice lo que Dios le haya mandado? A esto es lo que llamamos falsos profetas. Dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. Entonces, la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Dios no quiere que aquel que hable en el nombre de Dios diga cosas que Dios no le haya dicho o ser profeta de otros ídolos. Dios no lo va a dejar vivo a ese profeta. Dios dijo, ciertamente morirá. Un profeta de Dios debe únicamente transmitir la voluntad de Dios, de lo contrario será castigado con muerte. A veces si no muere instantáneamente, si no recibe una muerte carnal, va a recibir una muerte espiritual también. Lo mismo ocurrirá al transmitir mensaje de otros orígenes. Por lo tanto, si uno es siervo de Dios, no tenemos que salir a predicar palabras de otros orígenes. Porque a veces yo veo que en algunos púlpitos, en vez de estar declarando y predicando la palabra de Dios, está a veces predicando otras teorías, otras enseñanzas en el púlpito de Dios. No hay que predicar ideas o voluntades humanas en el púlpito de Dios, en el templo de Dios. O a veces tampoco hay que empezar a decir en la iglesia mensaje de partidos políticos, o a veces he visto inclusive en alguna iglesia hacer curso de belleza en una iglesia. ¿Para qué va a hacer esto? Estaba impartiendo no conocimiento de la palabra de Dios, sino impartiendo conocimiento de belleza. O a veces conocimientos medicinales, o a veces haciendo promociones de negocios en el púlpito. Todas estas cosas son cosas abominables para Dios. No se debe hacer en el púlpito de Dios. Dice, ¿cómo se distingue entre el verdadero y el falso profeta? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Dios mismo le dijo a través de Moisés, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer entonces un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será entonces señal de que su mensaje no proviene del Señor, porque lo que el Señor promete siempre cumple, siempre ocurre. Pero si no cumple es porque no proviene de Dios. Y este profeta habrá hablado con presunción, con sus propias palabras y con sus propias presunciones. Por lo tanto, a ese tipo de profetas no le temas, no le hagas caso. Y Jesús dijo en Mateo 7, 15 al 20, que a los falsos profetas por sus frutos los conocerá. Así que si lo vamos a dar cuenta por sus frutos. Los falsos profetas, lo que ellos dicen con sus bocas, no concuerda con sus obras. Con su boca dice una cosa, pero obran de otra manera. Y cuando ocurren estas discrepancias, no le hagan caso porque es un falso profeta. Mateo 24, 11 también dijo, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Ya mismo Jesús nos advirtió para que tengamos cuidado que cuando estemos cerca del fin del mundo, cuando estemos cerca de la venida de Jesús, surgirá un gran número de falsos profetas, herejías, sectas. Todo esto estaba ya predicho
por Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, recuerden que Dios ordena a los líderes que deberán ser imparciales. Si nosotros vamos a juzgar en el nombre de Jesús las cosas, debemos ser imparciales y no recibir sobornos. Esto es lo que nosotros aprendimos. No torcer la justicia de Dios, sino cumplir y hacer cumplir en forma correcta las palabras de Dios. Y el pueblo deberá cuidar y sustentar a los verdaderos líderes espirituales de Dios, que son los siervos de Dios, porque esto es para su propio bien. Para que estos líderes espirituales son los que van a predicar la palabra de Dios para que uno cumpla la palabra de Dios. Dios levanta a sus líderes y los utiliza para transmitir su voluntad, que es la palabra, a su pueblo. Y habrá muchos falsos líderes, falsos profetas en estas épocas del fin del tiempo, que lo distinguiremos por su fruto, por el resultado, no por lo que dicen. Tenemos que distinguirlo por la obra que ellos van a realizar. Lo que dicen y lo que actúan no concuerda, entonces son falsos profetas. Por lo tanto, si uno quiere ser un verdadero líder, servidor de Dios, no debemos ser falsos líderes, no debemos ser como falsos profetas. Debemos dar muchos frutos para la gloria de Dios. Y estos frutos se refieren a aquellas obras que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere si alguien planta un árbol de frutas? ¿Para qué planta ese árbol de frutas? Porque quiere el fruto. Pero si no hay fruto, si no hay lo que realmente espera de ese árbol, Dios dijo que lo va a poner en la hoguera. De tal manera, tenemos que dar las cosas que Dios le agrada. Tenemos que dar fruto a Dios. Y este fruto a Dios es lo que a Dios le agrada. Son obras que debemos realizar cumpliendo la palabra de Dios. Y estas cosas, estos resultados verdaderos, resultados reales, son los frutos que Dios espera de nuestra vida. Ya sea nuestras obras, nuestros trabajos para la gloria de Dios, predicar la palabra, ganar almas, ofrendar para Dios, para la gloria de Dios, no solamente de habla, sino de obra. Tenemos que saber dar frutos a Dios, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, con esto entonces vamos a terminar esta segunda parte que nos quedaba de esta lección y vamos a agradecer a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a recordar toda esta palabra, porque estas palabras son los secretos para que nuestra vida sea de éxito verdadero. El mundo no es el que nos va a dar la felicidad, no es el dinero el que nos va a dar felicidad, no es el mundo, no es el doctor quien me va a dar mi salud, sino todo esto, mi salud, el bienestar, lo material, la felicidad, la seguridad, la confianza, el ser libre de preocupaciones, toda esta vida feliz y de gozo viene de Dios. Amén. Por eso, para poder obtener esta bendición de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Oremos por esto entonces, hermanos, damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos, Señor, otra vez gracias por esta palabra de hoy, la cual, Señor, nos has enseñado la manera de realmente de cumplir tus palabras para recibir todas estas bendiciones que tú tienes preparado para nuestra vida. Sabemos, Señor, y declaramos que nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra salud, nuestro bienestar, Señor, no viene de este mundo, sino viene de tus manos, Señor. Tú nos has puesto en este mundo, pero tú eres el que mueve las piezas, tú eres el que nos conectas con personas, tú eres el que nos da circunstancias y momentos en el cual podamos ser prósperos y recibir bendiciones de tus manos, Señor. Por lo tanto, todas estas situaciones para el creyente no vienen de casualidad, sino son bendiciones que vienen de tus manos. Y por eso te damos gracias, Señor, y queremos cumplir tu palabra, queremos dar fruto y no ser engañados por los falsos profetas y no ser engañados por las falsas creencias de este mundo, Señor, que hoy día son la idolatría en la tecnología o la idolatría misma en el hombre mismo. Porque hoy día, Señor, adoran a la inteligencia del hombre. La inteligencia del hombre pasó a ser un ídolo. Ahora ya no adoran a estatuas, pero sí adoran a la inteligencia del hombre como si fuera un ídolo, Señor.
pero sabemos que el hombre es tan débil que ni siquiera puede hacer frente a adversidades tales como terremotos o tales como huracanes, Señor, todo este tipo de cosas. El hombre, por más inteligencia tenga, no puede hacer nada. Pero todavía sigue engañándose de que el hombre mismo es el dueño de todas estas cosas, Señor. No queremos seguir ni imitar estas costumbres del mundo, ni las creencias de este mundo. Queremos seguir creyendo, confiando, Señor, y obedeciendo y cumpliendo tus mandamientos, que son tus palabras, que es la única verdad, Señor, de este mundo. A la palabra de Dios venimos a postrarnos, Señor, y a obedecerte. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por los hermanos, por la vida de todos estos hermanos, Señor, que están dispuestos a obedecerte. Señor, en el nombre de Jesús, expulso, reprendo toda obra del enemigo sobre sus vidas, toda enfermedad, Señor, toda dolencia, todo tipo de preocupaciones, todo tipo de incertidumbre sobre el futuro, Señor, serán expulsados en este momento de nuestras mentes. Solamente confiamos en ti, Señor, mi Dios adorable, mi Dios amoroso, que tú eres el Todopoderoso, que nos amas y que nos guías. En el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos y te damos las gracias. Amén y amén.